Siná envió a la esclava a conseguir hierbas. Y lo que trajo del bosque tenía otro uso. La esclava María caminó cuesta abajo hacia el denso bosque, con la canasta de paja balanceándose en su cadera. La señora había sido clara: vayan a buscar ruda, boldo y ajenjo, que la niña tiene mucha fiebre. Pero María conocía ese camino mejor que sus propias venas. Sabía dónde los pies descalzos se hundían en la arcilla húmeda, donde las raíces serpenteaban como serpientes dormidas y, sobre todo, donde crecían las plantas que la señora nunca se atrevería a nombrar. El sol se filtraba entre las anchas hojas, dibujando manchas doradas en el suelo. Apartó ramas con sus dedos callosos hasta que vio lo que buscaba: un arbusto de hojas oscuras, casi violetas, con pequeños frutos rojos como gotas de sangre. Manacada serva, lo llamaban los antiguos. No fue por la fiebre, no. Fue por otra cosa. María las recogió con cuidado, susurrando palabras que aprendió cuando era niña, cuando la vieja Teresa, que había viajado en el mismo barco que ella, le enseñó los secretos de las hierbas. Esto no es medicina, no, hija mía. Esto es plomo fundido para la boca del opresor. Guardó las hojas en el fondo del canasto, cubriéndolas con boldo y ajenjo, como si fuera pecado esconder algo tan poderoso. Cuando regresó, la casa grande estaba en silencio, solo los gritos ahogados de la niña enferma resonaban por los pasillos. La señora esperaba en el balcón, con su abanico de marfil aleteando impaciente contra su muslo. Tomó un tiempo María. La fiebre no espera. Lo siento, señorita. El bosque estaba lleno de animales. Le entregó la canasta y observó cómo la dama hurgaba entre las hierbas con sus delgados dedos blancos. ¿Dónde está la ruda? No lo creo, señorita. Pero traje más boldo, que es bueno para limpiar la sangre. La señora refunfuñó, pero no insistió. María bajó los ojos fingiendo sumisión, mientras el olor amargo de Manacá se mezclaba con el sudor de su cuerpo. Por las noches, cuando todos dormían, ella molía esas hojas con un poco de pimienta mono y sal gorda. No fue por la fiebre de la niña. Fue para el café de mi señora. La luna llena iluminaba el patio vacío mientras María aplastaba las hojas en el mortero de piedra, con movimientos lentos y precisos, como si la estuvieran observando. El viento traía el susurro de los árboles y el olor a tierra húmeda, pero ella no se distraía. Cada golpe fue calculado, cada grano de sal, una promesa. Al día siguiente la señorita se despertó con la boca amarga y un dolor sordo en el estómago. Al primer sorbo de café frunció el ceño, pero no dijo nada. María, arrodillada en el suelo de ladrillo, fingió no notar el sudor que comenzaba a brillar en la frente de su ama. La fiebre no era como la de la niña, era lenta, persistente, como una sombra que se extendía por todo el cuerpo. Por la tarde la señora mandó llamar al médico del pueblo. El hombre llegó a caballo con su desgastado maletín de cuero y miradas sospechosas a los esclavos. Examinó a la dama, pasó los dedos por su pulso acelerado y murmuró palabras que María no necesitaba oír para entender. Envenenamiento. Pero no del tipo que mata directamente. Mientras el médico preparaba su medicina, María lavaba los platos en la cocina, con las manos sumergidas en agua caliente. El viejo José, que llevaba más de 30 años cargando leña, se acercó con pasos arrastrados. «¿Estás jugando con fuego, niña?» Ella no lo miró. El fuego quema, pero también purifica. José escupió al suelo. ¿Purificar qué? La tierra ya está llena de sangre. María se secó las manos con el paño, con los ojos fijos en la ventana abierta. Afuera, la señora luchaba en la cama, con las sábanas húmedas pegadas a su piel. La niña, ya sin fiebre, jugaba en el patio con una muñeca de trapo, ajena a todo. Esa noche, mientras la casa grande gemía con los sollozos de su señora, María se sentó en el suelo de su cobertizo, con las piernas cruzadas y el mortero limpio a su lado. Sacó un paquete de tela sucia de debajo del tapete, dentro una pequeña imagen de Nuestra Señora de las Ánimas, robada de la capilla años atrás. Encendió una vela de sebo y susurró palabras que no eran oraciones. El veneno no mataría a la dama. Aún no. Pero cada día un poco más de boldo en el café, un poco más de pimienta en los granos. La enfermedad sería lenta, como la podredumbre que carcome las raíces de un árbol. Y cuando la dama finalmente cayera, no habría un heredero lo suficientemente fuerte como para llevar las riendas de la granja. María sonrió.
Después de todo, la muchacha no era la hija del amo. Era de ella. Y la tierra, algún día, también lo sería. La vela de sebo parpadeó proyectando sombras danzantes sobre las paredes de arcilla del cobertizo. Pase María. Oh, sus dedos sobre la imagen de Nuestra Señora de las Ánimas, sintiendo el peso de la madera desgastada por el tiempo y por las manos que la habían escondido ante ella. La santa con su manto azul descolorido parecía observar en silencio, como si supiera que no era la fe lo que movía a aquella mujer, sino algo más antiguo, más profundo. Afuera el viento sacudía las hojas de los mangos y el olor a tierra mojada llenaba el aire. La lluvia llegaría antes del amanecer y con ella, la excusa perfecta para recolectar más hierbas en el monte. La señora, débil y febril, ya no sospechaba las idas y venidas del esclavo. Pensó que María rezaba por su salud, que preparaba baños de ruda para alejar los males. En cambio, la mujer negra mezcló hojas de nadie puede en el agua del baño, de modo que la enfermedad se adhirió a la piel de su ama como una garrapata. La niña, Clara, dormía en la casa grande ajena a todo. Tenía los ojos oscuros de María, el mismo mentón testarudo, pero su piel era tan clara como la de su padre. Cuando era pequeña lloraba en sus brazos y María la mecía en secreto, cantando melodías que había aprendido de su madre, en las tierras de donde fue llevada. Ahora, a los 10 años, Clara empezaba a notar las miradas torcidas de las otras esclavas, la forma en que su ama la trataba con cariño forzado, como si la niña fuera un objeto hermoso pero defectuoso. María volvió a guardar la imagen en el paquete y apagó la vela. En la oscuridad, sus dedos encontraron la bolsa de cuero donde guardaba las semillas de Angélica. Una pizca en la comida y la señora se despertaba con las articulaciones hinchadas y quejándose de dolores que ningún médico sabía curar. Los blancos lo llamaron reumatismo. María lo llamó justicia. Al amanecer, mientras la finca aún bostezaba, fue al corral y recogió un puñado de estiércol fresco. Lo mezcló con tierra y cenizas, formando una pasta que untó en las plantas de sus pies descalzos. De esa manera, cuando entrara a la cocina, no dejaría rastro de barro, ninguna señal de que había estado en el bosque, recogiendo lo que necesitaba. La señora ya estaba sentada a la mesa, pálida, con las manos temblorosas alrededor de su taza de café. María sirvió el pan de maíz con melaza, observando cómo la mujer tragaba con dificultad, como si cada sorbo fuera una espina. Clara entró corriendo con el pelo suelto y se sentó junto a su madre. La señora pasó sus dedos por el rostro de la niña, como si quisiera confirmar que ella era real. «Hoy te ves más morena», murmuró la señora, y Clara bajó la mirada. María contuvo la risa. La chica ya no era oscura. Era la señora que cada día perdía su color como una flor que se marchita al sol. Por la tarde, mientras la señora descansaba con compresas de agua fría en la frente, María llevó a Clara al río. La niña se quitó los zapatos y metió los pies en el agua, riendo cuando el pequeño pez rozó sus dedos. «Mi madre dice que aquí no puedo jugar», confesó Clara, mirando hacia atrás, como si tuviera miedo de ser vista. «Tu madre no necesita saberlo todo», respondió María, agachándose para lavar un trozo de tela en la corriente. Clara la miró con curiosidad. «Eres diferente a los demás esclavos». «Soy como todos los demás. Solo sé cosas que ellos olvidaron». La chica frunció el ceño. «¿Cómo qué?». María sonrió pero no respondió. En lugar de eso, tomó una rama seca y dibujó el contorno de una casa en la arena. No la casa grande con sus columnas y sus ventanas enrejadas, sino algo más pequeño, con paredes bajas, con un patio trasero donde se podía sembrar yuca y criollos. Clara reconoció el dibujo. Era la casa que María describía en los cuentos que contaba por las noches, cuando la señora creía que la niña dormía. «Un día», dijo María borrando el dibujo con la mano, «esto será real». Clara no preguntó cómo. Ya estaba aprendiendo que algunas cosas no se decían en voz alta. Esa noche, mientras la señora deliraba de fiebre, María volvió a sentarse en el suelo del cobertizo con el mortero entre las piernas. Esta vez no quitó la imagen del santo. En cambio, recogió un puñado de tierra del suelo y la olió, como si pudiera saborear la libertad que contenía. Luego con los dedos trazó una línea recta en el suelo, dividiendo el mundo por la mitad. A un lado, la finca. Por otro, lo que vendría después. La tierra estaba húmeda por la lluvia de la tarde y la línea que María trazó en el suelo quedó marcada como una cicatriz.
Clara observó en silencio con los dedos entrelazados en la tela gastada de su vestido, mientras la luz de la lámpara parpadeaba en las paredes de barro. De este lado de la línea, el ruido de los grillos se mezclaba con los gemidos ahogados de la señora, que luchaba entre sábanas empapadas de sudor. Del otro lado, solo había un vacío, un espacio sin nombre donde María parecía ver algo que otros no podían ver. La tierra no olvida, murmuró María, pasando la palma de su mano por la línea. Guarda lo que enterramos en él. Mantener incluso lo que solo pensamos. Clara sabía de lo que estaba hablando. En los últimos meses María había empezado a enterrar cosas, un trozo de tela roja robado del lavadero de la mansión, un cuchillo de cocina con el mango desconchado, una moneda de cobre que encontró en el camino del río. Nada de valor para los blancos, pero para ellos cada objeto era una promesa. Clara ayudó a cavar los hoyos debajo del árbol de mango, donde la tierra era blanda y el olor a hojas podridas disimulaba el movimiento de sus manos. Ahora María tomó el mortero y lo hizo girar entre sus dedos, como si midiera su peso. No era un arma, pero podría convertirse en una. Clara ya había visto lo que pasaba cuando las herramientas estaban fuera de lugar, el machete que cortaba la caña también abría carne, el palo que golpeaba el algodón también rompía huesos. María lo sabía mejor que nadie. La cicatriz que le cruzaba la ceja era un recordatorio del día en que el capataz intentó averiguar el nombre de quien le había robado una bolsa de harina. Ella no habló, pero el capataz habló por ella, con el látigo. Cuando la señora muera, dijo María en voz baja, vendrán a buscarnos para lavar el cuerpo. Nos van a dejar solos con ella, porque a los blancos les da asco la muerte. Clara tragó. La fiebre de la señora ya llevaba 3 días y el médico de Botucatu no volvería hasta el próximo domingo. El amo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, maldiciendo a los esclavos como si fueran responsables de la enfermedad de su esposa. María había escuchado cuando le dijo al capataz que si la señora no se resistía, vendería la mitad de las viviendas de los esclavos para pagar las deudas. Medio. Esto incluía a Clara. ¿Vas a tener miedo?, preguntó María sin mirarla. Clara negó con la cabeza, aunque sabía que María no podía ver el gesto en la oscuridad. No mintió. María sonrió, una risa breve y triste. Bien. Porque el miedo es como una hormiga, si se lo dejas, se come todo lo que hay dentro. Se levantó y se dirigió al rincón del cobertizo, donde guardaba un fardo de tela manchada de tierra. En el interior, algo brillaba débilmente. Clara reconoció la moneda de cobre, ahora atada a un hilo de algodón retorcido, a modo de collar. María se lo colgó al cuello y luego sacó un trozo de papel arrugado de debajo de la alfombra. Era un mapa o algo parecido, líneas torcidas que se cruzaban, marcas que podrían ser ríos o caminos, un punto más grande que tal vez podría ser una ciudad. Clara nunca había visto un mapa real, pero sabía que aquel no era un dibujo cualquiera. María lo había recibido de un hombre que había pasado por la finca meses atrás, un anciano negro que hablaba de un lugar llamado Quilombo dos Palmares como si todavía existiera. Creen que no sabemos nada, dijo María, doblando el papel con cuidado. Pero la tierra habla. Y los muertos también. Clara no preguntó cómo sabía estas cosas. María había llegado a la finca cuando Clara aún era pequeña, traída de otra propiedad después de que el dueño anterior quebrara. Se decía que había visto cosas que nadie más había visto, hombres colgados de los árboles, niños vendidos como ganado, mujeres que tragaban vidrio para evitar ser violadas. Cosas que hacían que los demás esclavos se santiguaran cuando ella pasaba. Ahora María se arrodilló nuevamente y sopló la línea en el suelo, borrándola. Pero Clara sabía que todavía estaba ahí, como las semillas que plantaron y que tardaron meses en germinar. Algo estaba por nacer y María era la única que sabía el día. Cuando cierras los ojos, susurró, nosotros abrimos los nuestros. La tierra y los muertos. Clara no durmió esa noche. Las palabras de María resonaron en su mente como un presagio, mezcladas con el sonido de los grillos y el crujido de las tablas de las viviendas de los esclavos. Cuando la señora cierra los ojos, nosotros abrimos los nuestros. ¿Qué significa eso? ¿Una revuelta? ¿Un escape? ¿O algo peor, algo que ni siquiera los vivos podían entender? A la mañana siguiente el aire estaba pesado, cargado de la humedad que precedía a las tormentas. Clara fue llamada a la casa grande para servirle el café a la señora.
La anciana, doña Eulalia, estaba sentada en el porche con las manos temblorosas en el regazo y los ojos fijos en el horizonte, como si esperara algo que nunca llegó. Su hijo, sino Antonio, tenía un. Llevaba semanas dirigiéndose a la ciudad, llevándose consigo a los esclavos más fuertes para venderlos. La granja estaba casi desierta, solo quedaban los ancianos, los niños y las mujeres, aquellos que ya no valían nada en el mercado. Pareces cansada, aventuró Clara, colocando la taza de porcelana sobre la mesa de mármol. Doña Eulalia no respondió de inmediato. Su rostro, surcado por años de mando y amargura, parecía más pálido que de costumbre. Cuando finalmente habló, su voz era ronca, como si estuviera sacando algo pesado de sus entrañas. Ayer soñé con mi marido. Él estaba parado en medio del cañaveral, cubierto de sangre, y me llamaba. Pero cuando me acerqué vi que no era él. No era más que un muñeco de paja con los ojos cosidos. Clara sintió un escalofrío. Sabía que los muertos no descansaban en esa tierra. Había noches en las que escuchaba pasos en el patio, risas ahogadas provenientes del almacén donde se castigaba a los esclavos, voces susurrando en idiomas que nadie más hablaba. María dijo que eran las almas de los que no habían sido enterrados adecuadamente, de los que murieron degollados o quemados, de los que ni siquiera tenían una cruz donde marcar su nombre. Deberías descansar, murmuró Clara, dando un paso atrás. Doña Eulalia le agarró la muñeca con sorprendente fuerza. ¿Sabes una cosa, no? Esa bruja María ha estado hablando contigo. ¿Qué dijo ella? Clara sintió que su corazón latía salvajemente. Si la señorita descubriera lo que María estaba planeando. Nada, señorita. Ella simplemente dice tonterías. La anciana la soltó con un gruñido desdeñoso. ¿Tonterías? Esa mujer negra ve más que todos nosotros juntos. Y no soy estúpido. Algo está por suceder. Puedo oler sangre en el aire. Clara bajó la cabeza fingiendo sumisión, pero le temblaban los dedos. Cuando finalmente logró escapar, corrió a la cocina, donde María estaba amasando harina con sus manos gruesas y llenas de cicatrices. Ella lo sabe, susurró Clara, jadeando. ¿Sabes que estás planeando algo? María no levantó la vista. Su rostro, marcado por décadas de sol y dolor, permaneció impasible. Ella sabe que la muerte está cerca. No es necesario ser un adivino para esto. Con un gesto lento pasó la mano por la mesa de madera, como si acariciara algo invisible. El terreno ya ha elegido. Esta noche, cuando la luna esté alta, los muertos caminarán. Y vamos con ellos. Cuando cayó la noche, Clara entendió. María había reunido a los pocos que quedaban, la vieja Teresa, que ya no podía ver, el niño Joao, que cojeaba por una paliza, y las mujeres del campo, cuyas espaldas estaban encorvadas por el peso de años de trabajo. Todos se reunieron en el patio, donde María había dibujado en el suelo con cenizas un gran círculo dividido en 4 partes. La señora no se despierta, dijo María, mirando la casa grande. Ya está soñando con los muertos. Y cuando despierte, si alguna vez despierta, ya no será dueña de nada. Clara sintió que el miedo subía a su garganta, pero también algo más, una esperanza enfermiza, como la fiebre que ardía antes de la cura. ¿Qué vas a hacer? María sonrió y sus dientes, aunque desiguales, brillaron a la luz de la luna. Démosles lo que se merecen. Luego empezó a cantar. No era un rincón bonito. Era áspera, gutural, una melodía que parecía venir de muy lejos, de una época en la que aún no habían sido robadas las palabras. Las otras mujeres unieron sus voces, e incluso el niño Joao, que nunca hablaba, abrió la boca y dejó escapar un sonido agudo, como el grito de un animal herido. El viento cambió. Los cañaverales se mecían sin que hubiera brisa. Y entonces Clara lo vio. Al principio, eran solo sombras alargadas que se movían entre los árboles de caña de azúcar. Luego formas más definidas, hombres sin rostro, mujeres con los senos cortados, niños cuyos cuerpos brillaban como agua sucia. No caminaban, se deslizaban, como si el suelo no pudiera sostenerlos. María estiró los brazos. Ha llegado el momento. Los muertos avanzaron. Doña Eulalia se despertó con un grito. Su puerta estaba abierta, aunque ella juró que la había cerrado con llave.
En la habitación el aire era frío y algo oscuro se movía en un rincón, donde la luz de las velas no podía llegar. Intentó levantarse, pero sus piernas no obedecieron. Luego vio las manos. Había muchos saliendo de las paredes, del suelo e incluso del techo. Manos negras blancas de niños, de ancianos, todas tendidas hacia él. Uno de ellos le sujetó la muñeca con fuerza inhumana y doña Eulalia reconoció los clavos que, rotos con la piel llena de cicatrices. ¿Me recuerdas?, susurró una voz. Quería gritar, pero tenía la boca llena de tierra. Cuando salió el sol, la granja quedó en silencio. Clara y los demás abandonaron el terreiro con el cuerpo dolorido y el alma más ligera que nunca. La casa grande estaba vacía. En el balcón, la silla de doña Eulalia estaba volcada y, en el suelo, un sendero de tierra seca conducía al cañaveral. María tomó la mano de Clara. Ahora la tierra es nuestra. Y los muertos descansan. Clara miró al horizonte, donde las primeras luces del día atravesaban la niebla. Ya no había látigos, ni grilletes, ni amos. Solo la tierra, el cielo y el sonido del viento entre las hojas de la caña de azúcar. Y por primera vez en su vida respiró.